Eh, Preciados colegas, con mucha alegría continuamos nuestro curso. En este momento vamos a hablar de un tema que, por lo menos en mi concepción, es única. No hay un consenso generalizado sobre esto. Más yo quiero mostrarles lo que es el producto de nuestra pesquisa referente a los bloqueos parciales que ocurren en la rama derecha, principalmente cuando esta rama se divide ya en la pared libre del ventrículo derecho. Vamos a ver de qué se trata. Aquí está representado todo el sistema cardionector que nace aquí en el nódulo sinoatrial de Katie Flack para activar las aurículas a través de vías preferenciales, una anterior, otra media y otra posterior. ¿Ok? Esa anterior da un ramo que se llama fascículo de Bachmann. O sea, la aurícula izquierda se activa gracias a que el fascículo anterior, que une el nódulo sinusal al nódulo AB, origina un fascículo en el techo de la aurícula que activa la aurícula izquierda o atrio izquierdo. Existen además una vía preferencial media o de Wenckebach y una posterior llamada de Thorel. Esa posterior tiene la característica de que en algunos casos da un ramo que shuntea o bypassea el nódulo AB, de manera que no pasa por el nódulo AB, que es una estructura, esta estructura produce enlentecimiento de la conducción. Por lo tanto, si no tenemos un haz que salva con este nódulo AB, lógicamente el intervalo PR después de la P será muy corto y entrar directamente en el haz de His sin pasar por el nódulo AB. Luego viene el haz de His, que se divide en dos ramos. La rama derecha, que será objeto de nuestro estudio, y la rama izquierda. Esa rama, así como esta, nosotros pensamos que funcionalmente se trifurca cada una de ellas, de manera que, en cierta medida, podemos decir que el sistema intraventricular hisiano podemos considerarlo hexafascicular, ya que la rama izquierda da una división, o se llama left anterior fascicle, el fascículo anterior, que termina en la base del músculo papilar anterosuperior da mitral, el fascículo posteroinferior, que termina en la base del músculo papilar posteromedial de la mitral, y aquí se juntan entre sí. Esto Rosenbaum le llamó zona de pasaje. Y la rama media, de una variada morfología, que puede ser de estudio nuestro específico, va a la porción central o media y apical de la superficie septal izquierda. Ahora, la que vamos a estudiar ahora es la rama derecha. La rama derecha tiene una porción inicial, esta, por el septo, y en la punta del septo se abre en abanico en la pared libre del ventrículo con tres contingentes de fibras, A, B y C. El contingente A se dirige a la región superior o subpulmonar, o sea, a la vía de salida del ventrículo derecho.
la B, es inferior o posterior inferior y va a la vía de entrada del ventrículo derecho. Y un ramo intermediario o medio entre ambos, la verdad, no hay un concepto de que existan verdaderos fascículos, mas por lo menos existen unas vías preferenciales divididas en tres. ¿Ok? Vean ustedes aquí, abierto el lado derecho, el nódulo sinusal que da origen al fascículo anterior, medio y posterior, que llegan a la porción proximal del nódulo AB, con excepción del posterior de Thorel, que bypassea el nódulo AB y llega directo a las de His. Por otra parte, ese anterior da el ramo por el techo de la aurícula que activa el atrio izquierdo. Perdón. Ese ramo derecho en el septo se ha dividido en cinco porciones, aquí numeradas, con la porción final aquí cuando se divide ya en la pared libre, la porción número 6. Veamos de qué se trata. Aquí tenemos la rama derecha en el septo, que la dividimos en 5 porciones. Y aquí en la punta del ventrículo derecho nace la sexta porción ya para la pared libre. La número 1 y número 2 es la porción derecha de la de His, una llamada penetrante y a otra ramificante. Porción penetrante y ramificante derecha de las de His. La número 3, 4 y 5 corresponde a la rama derecha propiamente dicha, que tiene una porción proximal o membranosa. Número 3, una porción media intramiocárdica o mimética y una porción inferior distal o moderator band o intravanda moderadora. Esa porción 5 termina en la punta del ventrículo derecho, en la base del músculo papilar de la tricúspide, y ahí entra en la pared libre del ventrículo derecho, dividiéndose en 3 fascículos que se observan bien en la pared libre del ventrículo derecho. ¿Ok? Eso se llama right ventricular free wall, la pared libre del ventrículo derecho. Vean ustedes ahora qué claro que queda en este dibujo. Aquí tenemos la porción septal de la rama derecha, llega a la punta del ventrículo derecho, que es aquí, y ahí cuando agarra la pared libre del ventrículo derecho, hay 3 contingentes de fibras. Una que va a la vía al tracto de salida del ventrículo derecho, que en inglés se llama right ventricular outflow tract, o sea, tracto de salida del ventrículo derecho. Una segunda al tracto de entrada del ventrículo derecho y una tercera intermediaria, como está determinado aquí. Esto se llama entonces right ventricular free wall. Esta es la pared libre del ventrículo derecho, la cual se ve dividida en 3 fascículos de la rama derecha. Entonces, bloqueos en esta rama, en esta y en esta, dan diferentes patrones que yo he clasificado en 3 grupos principales. El tipo 1, aquel que va a la vía de salida del ventrículo derecho, corresponde a la mayoría de los casos. El tipo 2,
que va al tracto de entrada del ventrículo derecho. Y el tipo 3, intermediaria, que está apuntando para el más menos 180, o sea, ni arriba ni abajo, intermediario. Entonces yo he clasificado los disturbios de conducción de la rama derecha en 3 grupos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. O sea, hay un atraso final de conducción aquí que nos llamamos Right Aim Conduction Delay, o sea, atraso final de conducción. En la parte superior, en el tracto de salida de BD, en el tracto de entrada de BD y entre ambos, ni arriba ni abajo. Vean ustedes un plano frontal que permite la clasificación. Aquí nos tenemos las 3 variantes del tipo 1. Las 3, como ustedes pueden ver, va al cuadrante superior derecho, próximo de ABR, que está en menos 150 grados aquí. Menos 150 grados. Todas el atraso final, que muestra lágrimas un poco más juntas, se llama Right Aim Conduction Delay, o sea, demora en la conducción. En los 3 casos está próximo de ABR. En los 3 casos, en el cuadrante superior derecho el atraso. O sea, los 3 tipos de atraso tipo 1 tienen en común que ese atraso está localizado en el cuadrante superior derecho, entre menos 90 y más menos 180. En ese cuadrado de esta pizza, en ese cuarto de pizza, ahí está localizado el atraso. Mas yo la clasifiqué, y vamos a ver por qué, en 3 subtipos: 1A, 1B y 1C. El 1A es aquel que rota totalmente antihorario y se confunde con el bloqueo de la división anterosuperior izquierda. El diagnóstico diferencial es con Left Anterofascicular Block, o sea, el bloqueo divisional izquierdo. Es bastante parecido. Hay diferencias que yo voy a mostrar. Pero lo importante es que el 1A, la despolarización es siempre antihoraria. El 1B se caracteriza por presentar una figura en 8 que parecen las paletas de una hélice de avión. ¿Ok? Es todo en 8 así. Y el 1C, la rotación es horaria y el eje eléctrico es inferior, pero terminando el atraso muy próximo, como debe ser, de ABR. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos o 3 patrones vectocardiográficos de tipo 1. 1A, rotación antihoraria, diagnóstico diferencial con bloqueo de la rama izquierda divisional. 1B, rotación en 8. 1C, rotación horaria. Entonces, rotación antihoraria, rotación en 8 y rotación horaria. Pero la cosa en común que caracteriza el tipo 1 es que los 3 tienen el atraso en el cuadrante superior derecho en el plano frontal. Entonces aquí está explicado el tipo 1, ya lo sabemos. Después tiene el tipo 2, cuando el atraso está en el cuadrante inferior derecho, y el tipo 3 cuando está localizado en 0,180. Y existiría un tipo 4 en la menos 90 que no sabemos si existe.
Vean ustedes aquí un tipo típico 1A. Reparen aquí, el eje desviado para arriba con el atraso final de conducción próximo de ABR, o sea, en el cuadrante superior derecho. Eso hace que las gotas más, las lágrimas estén más juntas. Hay un atraso final de conducción que me muestra una onda R final de ABR más ancha. Y la pared inferior es negativa porque todo va para arriba. O sea, D2, D3 y ABF tienen R pequeña s de patrón, con la S2 mayor que S3. Y la rotación es antihoraria. ¿Okay? La característica del tipo 1A, que es el más importante de todos. Y aquí un ejemplo de un tipo 1A clásico en el plano, es el mismo caso. Vean ustedes, inferior negativa, el eje desviado para arriba, positiva de 1 y ABL, aquí hay un efecto digitálico, y aquí la R final prominente y un poco ensanchada. La ABF negativa como D3 y D2, y toda para atrás con S profundas en las anteriores. ¿Ok? Aquí otro tipo 1A, vean qué característica. Este caso es interesante porque tiene el atraso, el rota antihorario, el atraso está cerca de ABR en el cuadrante superior, pero la parte inicial está un poco arriba y simula un infarto diafragmático. Parece una QS, pero la verdad hay una R minúscula inicial. Entonces, esta es otra característica de los atrasos final de conducción de la rama derecha. Pueden simular infartos, como en este caso de la pared inferior o hasta de la pared anterior. Vean ustedes aquí en el plano horizontal, claro atraso final, ok, ese es el atraso final, las gotas o lágrimas más juntas que aquí, que están más separadas. Eso indica menor velocidad de conducción. Eso hace con que la R sea amplia aquí y hay una S final ancha por el atraso final. Entonces, lo más importante de este tipo de atraso final de conducción, que yo clasifico como tipo 1A, es que se confunde con el bloqueo divisional anterosuperior izquierdo o left anterior fascicular block. Vamos a ver en la práctica y después vemos esta teoría en el próximo slide. Vean ustedes qué parecidas son. Ambos rotan antihorario. ¿Mas cuál es la diferencia entre el bloqueo izquierdo de la rama izquierda anterosuperior y el bloqueo fascicular superior derecho? Los vectores iniciales se dirigen a 120 grados, a D3, o sea, abajo y a derecha en el bloqueo izquierdo. Contrariamente, los vectores iniciales se dirigen a la izquierda, en este caso. Y aquí S2 mayor que S3 y aquí S3 mayor que S2. Y el atraso final de conducción siempre se localiza en el cuadrante superior derecho, dando una R final prominente. Contrariamente, aquí no va para la derecha, está en el cuadrante superior izquierdo, en el bloqueo divisional anterosuperior izquierdo, o left anterior fascicular block. Y D1 y ABL tienen una Q pequeña, R grande. O sea, vean qué parecidos son, y mucha gente que no tiene conocimiento profundo de electro y vectocardiografía, a millones de veces le da el diagnóstico de bloqueo divisional anterosuperior izquierdo, cuando la verdad es un bloqueo divisional de la rama derecha
que va al tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí es el 1B, exactamente igual, la única cosa que en vez de rotar antihorario parece la paleta de una hélice de avión en 8, pero el atraso final localizado igual. Eso da una R final ancha. El resto es igual. Lo único que lo diferencia es esta rotación diferente en 8. El tipo 1C también tiene el atraso en el cuadrante superior derecho, pero la rotación del bucle es horaria y no antihoraria como el 1A o en paleta como el otro. Entonces la peculiaridad es el atraso final correcto en el cuadrante superior, pero rota horario. Eso hace que el eje se mantenga normal, no se desvíe para arriba. Y el atraso final localizado en el cuadrante posterior derecho. Eso lo vemos mucho en el síndrome de Brugada, que yo fui el primero en descubrir esto y publicarlo hace 10 años. Ahora el tipo 2. El tipo 2, entonces ya hemos visto todos los tipos 1. El tipo 2 se confunde con el bloqueo de la división póstero-inferior de la rama izquierda. Veamos por qué. Voy a mostrar porque ahí es mucho más fácil. Aquí tenemos un bloqueo de la división póstero-inferior de la rama izquierda. La parte inicial se dirige para arriba, un poquito para arriba de la izquierda, dando una R inicial en D1 y ABL y una Q en D3 principalmente. Luego rota horario, un bucle ancho característico, se llama bucle gordo del left posterior fascicular block. Y aquí es muy parecido, pero si ustedes ven, la parte inicial no sale para la izquierda, sale para la derecha. Y es muy rápido el pasaje de izquierda a la derecha y hay radial conduction delay inferior. Y es bastante parecido a este y muchos diagnósticos del left posterior fascicular block son en verdad right end conduction delay tipo 2. Entonces vean qué cosa curiosa. Acabamos de publicar un artículo sobre el left posterior fascicular block o bloqueo divisional posterior inferior izquierdo y mostramos por la primera vez en la literatura esa diferencia. Aquí el tipo 2 clásico, vean ustedes, como habíamos visto, una pasaje rápida, inferior positiva, y aquí R pequeña S grande, igual que un left posterior fascicular block. Una persona menos avisada puede pensar que esto es un left posterior fascicular block. La verdad es un right posterior fascicular block. Y el atraso final de conducción también atrás y muy atrás y a la derecha, igual que un left posterior fascicular block que da una S muy, muy profunda en B2 y B3. Vean qué pequeño detalle, el vector nos ayuda al diagnóstico. Y finalmente el tipo 3, y acabó la historia, el atraso final está localizado muy próximo de más o menos 180, o sea, ni para arriba ni para abajo en 10 grados. O sea, en este lado lo opuesto de D1. Ahí está el atraso. Vean ustedes aquí el atraso más o menos 180 y en este caso rota horario. Puede no hacerlo. Aquí el atraso a derecha. Pero vean la importancia. El atraso está muy próximo de más o menos 180. Por lo tanto, no es superior ni es inferior. Es intermediario.
por lo tanto se llama tipo 3. ¿Y cuál es la importancia clínica? Y aquí es lo que vale de estos bloqueos divisionales de derecho. Primero, la primera cosa importante, que se confunden con los bloqueos divisionales de derechos, o left anterior fascicular block y el left posterior fascicular block. Como ya mostré, pueden confundirse con infartos inferior y anterior, como ya mostramos en un momento, y pueden formar parte del patrón del síndrome de Brugada y una subpopulación de una cardiomiopatía llamada arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Vean en este caso un paciente Brugada, B1 y B2, mostrando el clásico patrón Brugada tipo 1, supradesnivel del segmento ST, más de 2 milímetros y con T negativa en right precordial leads, y aquí el atraso final de conducción mostrando una forma de un C de right end conduction delay. O sea, esto indica de que está en el tracto de salida del ventrículo derecho el atraso final de conducción. Eso es una cosa que nosotros publicamos por la primera vez y nos deja muy orgullosos, mostrando que el Brugada, diferentemente de lo que decía Brugada cuando lo describió, no es un bloqueo del ramo derecho. En la gran mayoría de los casos es un bloqueo en la división superior de la rama derecha. Muchísimas gracias.